El papel que continúan desempeñando los medios tradicionales de comunicación y los que dicen llamarse periodistas en nuestro país es realmente indignante, pero sobre todo es muy lamentable que los colombianos nos estemos dando cuenta que efectivamente no hay medios tradicionales de comunicación que sean imparciales o sobre todo que sean rigurosos. Porque respecto a los audios que se revelaron este fin de semana que pasó gracias al diario El País, este medio internacional de España, que reveló un presunto plan por parte de Álvaro Leiva para atentar contra la democracia, para tumbar al presidente Gustavo Petro. Él estaba, al parecer, orquestando un golpe de Estado. Eso que es algo realmente grave, que se está atentando contra la democracia, contra los mismos colombianos, lo han minimizado hasta más no poder los supuestos periodistas de nuestro país. A personas como a Darcy Quinn le da risa que un hombre de 82 años supuestamente estuviera tramando todo un plan para tumbar al presidente Gustavo Petro. O incluso Néstor Morales dice que pues quién puede decir que Álvaro Leiva sí estaba tramando un golpe de Estado y no era más bien un viejito desocupado tomando café o tinto en una cafetería. Esos son los argumentos que utilizan los supuestos periodistas de nuestro país. Y Néstor Morales pues se suma a todos esos supuestos periodistas que no han hecho otra cosa más que minimizar lo que escuchamos todos los colombianos el fin de semana gracias al diario El País. Y eso también queda en evidencia gracias a una entrevista que concedió el abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, que en las últimas horas denunció penalmente a Álvaro Leiva por ese presunto golpe de Estado, por traición a la patria, por traición a la democracia. Pero eso no es grave. Ahora sí es un chiste. Ahora sí no le creen a Álvaro Leiva. Pero sí le creían cuando en medio de todo ese plan que estaba orquestando, al parecer las cartas que estaba publicando pues hacían parte de todo ese plan. Cartas en donde decía que el presidente Gustavo Petro era un drogadicto, que supuestamente la ex canciller Laura Sarabia, que de hecho justamente en las últimas horas presentó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro, era supuestamente la persona que le pasaba las dosis al presidente Gustavo Petro. No se puede ser más infame, no se puede ser más descarado que Álvaro Leiva. Y posiblemente sí existen personas más descaradas, los supuestos periodistas de nuestro país. En medio de esa entrevista también se habló incluso del atentado del que fue víctima el senador Miguel Uribe Turbay, pero sobre todo hay colombianos que se hacen bastantes interrogantes frente a la seguridad, pero también frente a los protocolos de higiene y protección que se estarían llevando a cabo o no en la Fundación Santa Fe, que es en donde en este momento se encuentra allí hospitalizado el senador del Centro Democrático. El abogado del presidente Gustavo Petro le dejó completamente claro a Néstor Morales que, contrario a lo que él dice, pues Álvaro Leiva no es ningún viejito desocupado, es un ex canciller. Tuvo en nuestro país un cargo de mucha importancia como para que ellos lo estén minimizando. Pues observen ustedes lo que incluso hace unos minutos escribió Lalis a través de sus redes sociales y en lo que concuerdo perfectamente. Ella dijo: algunos periodistas eran hasta hace unos días los defensores de la democracia, señalando al presidente de dictador. Hoy, bajo un temerario plan de golpe de Estado, se burlan y confunden con sus palabras. En medio de todo eso es traición a la patria. Traición que parece que los supuestos periodistas de nuestro país no conocen. Les causa risa, lo minimizan. Eso es muy gracioso para ellos. Pero solamente porque este es un gobierno de izquierda. ¿Se imaginan ustedes el escándalo que estaría rondando en este momento en el país? Las primeras planas de los medios tradicionales, las redes sociales reventadas, paneles de opinión, debates sobre un presunto golpe de Estado, pero para un gobierno de derecha. Evidentemente con el presidente Gustavo Petro pues no lo van a hacer porque ellos también son opositores. Les hablaba yo a ustedes hace un momento del senador Miguel Uribe Turbay. En las últimas horas, esto fue específicamente ayer 2 de julio de 2025, muy a las 7 de la noche, se publicó que Miguel Uribe Turbay iba a ser intervenido nuevamente
nuevamente. Aquí la W escribió: el senador Miguel Uribe se someterá a una nueva intervención quirúrgica este jueves 3 de julio a las 7 de la mañana, es decir, el día de hoy. A este momento ya tuvo que haber salido de la cirugía. Según informó su esposa, María Claudia Tarazona, abro comillas, un pequeño gran paso para construir el camino de su recuperación, fue lo que escribió ella a través de sus redes sociales. Efectivamente, pues se dio esa intervención, se dio esa nueva operación a Miguel Uribe Turbay y pues por supuesto los medios indicaron que había salido muy bien, que la cirugía había salido con completa normalidad. Observen ustedes lo que escribió aquí Caracol. La esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, dijo que luego del procedimiento quirúrgico al que fue sometido el precandidato presidencial y que inició a las 7 de la mañana salió bien. Miguel salió bien y está estable. Infinitas gracias a todos por sus oraciones y buena energía. Es lo que escribió allí Última Hora Caracol y lo que mencionó la esposa de Miguel Uribe Turbay a través de sus redes sociales. Pero varias dudas han surgido respecto a esta fotografía. Esta es una de las fotos que publicó María Claudia Tarazona a través de sus redes sociales. Ella, pues allí se puede observar su mano en el cuerpo de Miguel Uribe Turbay, pero frente a eso pues han surgido varias interrogantes. Vean ustedes lo que escribió aquí Federico. Yo tuve a mi hermano en UCI con una traqueotomía y gastrotomía y teníamos que entrar a UCI con guantes, tapabocas y no se nos permitía tocarlo para evitar una contaminación. En esa clínica no tienen protocolos de seguridad médica, pues se ven elementos contaminantes en la foto. A simple vista, ¿qué tipo de protocolos de seguridad médica se están manejando en la Fundación Santa Fe? Esto a los colombianos, por supuesto, les ha levantado más dudas que respuestas frente a si en realidad Miguel Uribe Turbay se encuentra en UCI, así en realidad los están dejando ingresar así como así. Y reiteramos nuevamente, como siempre lo hemos manifestado aquí a través de Al Punto, que por supuesto deseamos la pronta recuperación del senador Miguel Uribe Turbay. Pero pues ojalá estén siendo completamente sinceros con los colombianos, porque estas fotografías dejan muchísimas dudas. Frente a ese atentado del que fue víctima Miguel Uribe Turbay, pues también se refirió el abogado Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro, en donde también él indica que al parecer en medio de ese presunto golpe de Estado que estaba orquestando Álvaro Leiva, que se escuchó en esas grabaciones, que se menciona que él quería un gran acuerdo nacional entre los que estuvieran el ELN, el Clan del Golfo, Vicky Dávila, el mismo Miguel Uribe Turbay, Francia Márquez. Él quería que la vicepresidenta fuera, según él, la nueva presidenta de nuestro país, entre otras cosas de las que él habla. Pero entonces el abogado al parecer indica que este atentado del que fue víctima Miguel Uribe Turbay pues podría tratarse incluso también de una parte de ese golpe de Estado que él estaba intentando orquestar. Vámonos inmediatamente a la entrevista. Empecemos a escuchar lo que sucedió en esta entrevista y cómo el abogado Alejandro Carranza destapa en esta entrevista la calidad de periodistas que tenemos en nuestro país, la calidad, entre comillas, de medios que tenemos. Irresponsables, sesgados, estas personas están trabajando del lado de la oposición, de la derecha de nuestro país. No nos extraña de Néstor Morales, no nos extraña de este medio Blue Radio, no nos extraña tampoco de Felipe Zuleta, que también se tomó su tiempo y su trabajo para poder intervenir con preguntas que poco o nada le interesan al país, pero además poniendo en tela de juicio y sobre todo apoyando esas teorías o esas mentiras del señor Álvaro Leiva de que supuestamente el presidente Gustavo Petro es un drogadicto. Empecemos a escuchar esto. Vean. No puedo. Lo intento nuevamente, doctor Carranza, ¿me escucha? Sí, señor. Fuerte y claro. Yo también lo escucho a usted. Es el abogado del presidente Petro. Le preguntaba, hasta cuando se interrumpió la comunicación, doctor Carranza, ¿qué delitos están evaluando o viendo ustedes en la conducta de Álvaro Leiva que provocan esta denuncia que usted ha presentado ante la Fiscalía? Nosotros vemos una conspiración con fines de sedición, vemos una instigación a delinquir, vemos una injuria agravada, una calumnia agravada y vemos una traición a la patria. Doctor Carranza, ¿en dónde fue grabada la conversación? No tengo ni la más mínima idea. Nosotros, o le hablo yo como abogado, y radico la denuncia con base en el audio que se escucha del diario El País. ¿Usted sabe quién era el interlocutor o los interlocutores en esa conversación?
Ni idea, sé exactamente lo mismo que el país. Si no sabemos dónde fue la grabación, si no sabemos con quiénes estaba hablando, ¿por qué usted supone que es una conspiración? ¿Por qué suponen que es un complot y no una conversación de un señor desocupado en una cafetería? Una conversación de un señor desocupado en una cafetería, un ex canciller de Colombia desocupado en una cafetería tomando tintico con una persona tramando un golpe de Estado. Eso es estar desocupado para los medios tradicionales de comunicación de nuestro país. Ahí sí no es Álvaro Leiva sentado en su escritorio redactando cartas de 4 o 5 páginas difamando al presidente Gustavo Petro y asegurando sin pruebas ni evidencias que es drogadicto. Bueno, por dos razones. La primera, porque Álvaro Leiva no es un señor desocupado, es un ex canciller, un ex ministro de Relaciones Era un Internacionales. señor desocupado inclusive antes de ser canciller y lo volvió a hacer después de ser canciller. Perdóneme, le contesto, ya le dije que le voy a dar 2 respuestas, gracias. Entonces no es una persona desocupada porque cuando se ocupó esa función de ministro de Relaciones Exteriores, como canciller de la República, de un gobierno, pues no se puede ir a hablar con representantes de otros gobiernos para que le digan al presidente que es un enfermo, es un adicto. Eso no es una charla de una persona desocupada. Pero ¿cómo sabe si que él estaba hablando si me acaba de decir que no porque sabe? ahí le contesto la pregunta. Entonces, primero, no es un señor desocupado. Y lo segundo es que si tiene una charla de intimidad que se enmarca, coincide con circunstancias de tiempo, modo y lugar, como son las afirmaciones que hicieron representantes norteamericanos usando las mismas palabras de Leiva, pues empiezan a haber coincidencias. Es lo que le pedimos a la Fiscalía que investigue. Si vemos que efectivamente, de forma profética, atacaron a alguien de la oposición, como él decía que iba a pasar en las cartas, cuando le dijo eso al presidente Petro. Si vemos que en vez de mandar cartas y hacerlas públicas para ganar likes o para sembrar una crisis, debió haber ido a las instituciones y denunciar al presidente, pues vemos que ahí hay otra coincidencia. Cuando Total, coincido en lo que menciona aquí el abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, y es porque si él tiene todas las pruebas, si tiene todos los indicios, las evidencias de que supuestamente el presidente Gustavo Petro es un drogadicto, de que se desaparecía en visitas internacionales supuestamente y según él para consumir sustancias psicoactivas, entonces ¿por qué no denunció eso ante las entidades competentes? ¿Por qué no lo hizo? Lo que sí hizo fue ayudarle a los medios tradicionales de comunicación a que tuvieran sus primeras páginas, sus primeras planas para poderlas publicar, seguirle haciendo el juego a este hombre que ustedes están viendo ahí en pantalla, a Álvaro Leiva, a seguir difamando al presidente Gustavo Petro. ¿Por qué no fue ante las entidades correspondientes? vemos que mientras el país estaba pendiente de que Iván Márquez lo habían dado de baja para quitarnos de encima semejante mal que le hace ese señor al país, entonces sale el canciller a decir que él sabía todo el tiempo que él estaba vivo y que él conocía que Iván Márquez estaba vivo. Y mire quién termina atacando posiblemente al senador Miguel Uribe. Entonces es la concreción de varias coincidencias, y si quiere, usando sus palabras, de un señor desocupado tomando tinto en una cafetería. Sí, pero digo, le pregunto porque usted se imagina en cuántas cafeterías señores desocupados tienen conversaciones relativamente parecidas. Atentos. Claro, yo no me imagino la cantidad de cancilleres desocupados tomando tinto en las cafeterías hablando de cómo conseguir que el presidente sea cambiado. No me imagino. Eso es normal. Ex cancilleres, ex ministros, no solamente de Colombia, sino de otros países, hablando en una cafetería tomando tinto de cómo conspirar contra el gobierno actual, de cómo conspirar contra un gobierno legítimamente elegido. Eso es supremamente normal. En todas las cafeterías de nuestro país vemos personas así. Eso es normal para Néstor Morales y toda la mesa, que no son ni siquiera capaces al menos de confrontarlo. Imagino la cantidad, deben ser muchísimas en Bogotá. ¿Usted cuántas conoce, Néstor? No, pues es que el señor, pues que sea ex canciller, o sea, Okay, el pues mismo presidente dijo, le cito al presidente Petro que dijo que era un viejito decrépito. Yo no sé si como abogado que usted le debe a la justicia rigor, ¿usted por qué cree que esto es una conspiración? Es la pregunta, doctor Carranza. Entonces vuelvo y le respondo, porque se han concretado, han encajado varias circunstancias de tiempo, modo y lugar con unas afirmaciones, en sus palabras, de un desocupado tomando tinto en una cafetería. Y eso puso en riesgo la estabilidad democrática de este país. ¿Y cuáles son las circunstancias de modo, tiempo y lugar que usted ve aquí? Entonces, primera, ¿por qué el canciller conocía que Iván Márquez estaba vivo o no? ¿Quién le autorizó a él, como canciller, estar hablando con Iván Márquez? Conocer. Preguntas que no se hacen los supuestos periodistas de nuestro país. Tantos años de estudio para que no se tomen ni siquiera el trabajo de investigar o al menos realizarse este tipo de preguntas. De su presencia. ¿Quién le autorizó a él salir a los medios a decir que estaba vivo o no? ¿Por qué él tenía esa función como canciller? Yo lo he buscado y yo no encuentro eso. Eso es lo que le pregunto a la Fiscalía. Por favor, determinen eso. Segunda, ¿por qué razón, en vez de haber denunciado al presidente ante la Procuraduría, la Comisión de Acusaciones, por los supuestos fallas disciplinarias, penales que él había encontrado en el desempeño del presidente, entonces sigue él en el cargo de canciller? No lo hace siendo su deber público. Es que el funcionario público tiene un deber y él no podía callar porque si no se vuelve cómplice. ¿Y por qué no lo hizo?
Luego entonces, tema de pasaportes. Cuando él pide que le nombren al hijo canciller embajador y el presidente dice que no, entonces salen las cartas. Nuevamente, él tenía que haber denunciado. No denuncia, saca las cartas, solamente para sembrar el caos, para llamarlo de una u otra forma. Luego, entonces, no es casualidad. En Estados Unidos, un representante empieza a decirle al presidente que está enfermo, que es un adicto, que es un alcohólico, como lo decía él. Luego, el representante de allá de Estados Unidos tiene las pruebas, tiene evidencias, lo ha visto, estuvo en las reuniones, lo conoce. ¿De dónde sacan eso? Pues de ahí. Y luego vemos, en efecto, que viene en una carta, una advertencia que van a atacar a alguien y lo atacan. ¿Y quién es el que ataca? Al parecer, y esto lo digo, es con base en otra evidencia que es lo que rindió como interrogatorio a las Gabriela, la que le llevó el arma al sicario que atacó a Miguel Uribe. Y ella lo que dice es que trabaja para la disidencia de Iván Márquez. ¿Quién conoce a Iván Márquez? Ah, bueno, entonces todas esas coincidencias son las que él tiene que ir a responder allá, siendo un hombre desocupado tomando tinto. Usted está haciendo una cantidad de silogismos que le pediría que me explicara si es tan amable. Eso se llaman motivos fundados en el derecho. Y en el derecho, para hacer una imputación, en el derecho penal se requiere una inferencia razonable. Lo que nosotros hacemos como representantes de víctimas es buscar los motivos fundados que han sido públicos y ponerlos a disposición de la Fiscalía para decirle, mire, que todo esto debe ser analizado y por favor determine usted si existe la inferencia razonable, que es apenas esa sospecha lógica. Si le entiendo bien, lo que usted llama motivos fundados es, Leiva es amigo de Iván Márquez pudo estar detrás del atentado a Miguel Uribe. En consecuencia, el atentado de hace 4 semanas contra Miguel Uribe hace parte de la conspiración contra el presidente Petro. ¿Es lo que le entiendo? Le hago 2 correcciones. Yo no estoy diciendo que él sea amigo de Iván Márquez, eso lo dice usted. Lo que yo digo es que él manifestaba conocer todo el tiempo si Iván Márquez estaba vivo o no. Y la segunda, hay una advertencia en una carta que dice que van a atacar a alguien de la oposición, que pueden atacar a alguien de la oposición. Puede ser otra coincidencia más de ese viejito desocupado, ese señor desocupado tomando tinto. Otra coincidencia más, pero eso lo tiene que explicar en la Fiscalía. Si son coincidencias, es que de pronto él es muy coincidente en lo que dice cuando toma tinto en la intimidad. Si llegase a... O sí, efectivamente, pues él es muy desocupado, como dijo Néstor Morales, que no tiene tiempo, única y exclusivamente lo tiene para sentarse en una cafetería con otra persona, que ojalá incluso las investigaciones también puedan dar con la persona o las personas que posiblemente estaban sentadas con Álvaro Leiva mientras este hombre estaba hablando para atentar contra la democracia de nuestro país. Pero ahí escucharon ustedes a Néstor Morales. Ahora, quiero que escuchemos esta otra parte en donde se menciona y se sigue hablando bastante de los supuestos problemas de drogadicción del presidente Gustavo Petro. Todo, por supuesto, con base en las cartas a las que sí le creen de Álvaro Leiva. Y no solamente eso, aquí el abogado Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro, les deja completamente claro que una prueba contundente no es solamente que Álvaro Leiva escriba en su carta que el presidente Gustavo Petro se desapareció, porque incluso él mismo lo menciona. También entonces son drogadictos y consumen sustancias psicoactivas los senadores, congresistas de nuestro país que se desaparecían en los debates de la reforma laboral. Vean. ¿Cómo es el delito de Álvaro Leiva del que usted lo acusa por la denuncia de traición a la patria? ¿Cómo se tipifica aquí el concepto de traición a la patria? Excelente pregunta. Resulta que la traición a la patria exige una materialización y aquí no se da porque no hubo finalmente una interrupción ni tampoco una intervención ratificada del gobierno americano. Todos sabemos que la Casa Blanca no ha reconocido para nada lo que haya dicho un representante de la Cámara, pero resulta que esa traición a la patria sí puede configurar, es la intención más o menos perfecta de causar un mal. Mire que en la grabación él dice que hay un representante americano, no recuerdo su apellido, que es muy importante y que es una línea dura, muy importante, cercana a Trump. Y ese representante luego terminó usando las mismas palabras que usa Leiva para referirse al presidente. Y le dijo que era enfermo, que era incapaz, que busque ayuda, que era alcohólico, que era drogadicto. Entonces, esas coincidencias son las que nos permiten afirmar que hubo una intención. Y si son coincidencias, pues que la Fiscalía determine que son coincidencias o no. Pero lo cierto es que en la traición a la patria, la intención se configura también como uno de los elementos confirmadores del tipo. Y aquí nosotros estamos observando que en vez de haber ido a las autoridades nacionales, haber denunciado en Colombia, lo que hace es generar unas cartas, hacer un reproche que erosiona la fe pública y omitir ir a las autoridades para luego ir a buscar que desde el exterior generen una presión internacional para que se siga erosionando la fe pública y pueda haber una sucesión. Él mismo lo dijo seguramente en sus palabras, Néstor, y no se moleste conmigo, pero me gustaron, las va a usar. En esa cafetería tomando tinto dijo que eso iba a pasar en 20 días. Sí. Doctor Carranza, con respecto a los delitos de injuria y calumnia. Atentos a lo que menciona aquí el señor Zuleta, que ya sabemos que el señor es un opositor más, defiende a los gobiernos de derecha, defiende al uribismo hasta más no poder, y que en reiteradas oportunidades, sin el más mínimo de vergüenza, lo deja saber a través de los micrófonos, con preguntas como estas. Vean. Que están centrados en el tema de la drogadicción, como dice el ex canciller Leiva. ¿Qué va a hacer usted cuando los abogados del doctor Leiva, asumo yo, pues no lo sé,
citen y hagan comparecer a los miembros del esquema de seguridad, al jefe de la Casa Militar, a Armando Benedetti, para que explique de su conversación con Laura Sarabia en la que dice, ajá, vamos a hablar de coca, entonces aquí nos vamos todos a joder y no sé qué. ¿Qué va a hacer usted cuando, bajo la gravedad del juramento, citen todos estos testigos y alguno cuente, o porque tendrá que hacerlo, Felipe, qué fue lo que vio en estas cosas que relata Leiva? O cuando Siguen dando por hecho lo que dijo Álvaro Leiva en las cartas. en la investigación, doctor Carranza, pidan un examen toxicológico para saber si lo que dice Leiva es verdad o no es verdad. ¿Qué tiene que ver un examen toxicológico al presidente Gustavo Petro en todo esto? Siguen dando por hecho y por ciertas las cartas de Álvaro Leiva, pero los audios, que son audios, que es su propia voz que se escucha hablar de atentar contra la democracia, de un golpe de Estado, eso sí no es creíble. Bueno, pues les voy a dar una noticia. Primero es que la carga de la prueba no puede invertirse. Primera. Entonces, aquí el que tiene que demostrar es él, no al contrario. Es al contrario, ¿acaso que se hace justicia en este país? No, señor. Si yo afirmo algo, por eso es que estamos denunciando. ¿Y cómo se prueba que lo que dice Leiva no es cierto? Esa es la prueba que él tiene que demostrarnos. Esa. Y por eso le digo, ¿qué va a hacer usted con todos esos testigos? Perdónenme, pero que van a tener que hacerlo bajo la gravedad del juramento y que no que lo hagan y que vayan y hablen y esperemos que contestan. Yo no le puedo decir aquí que van a contestar. Usted tampoco. Porque es más, mire, quiero contar una cosa que a mí me pareció curioso. Usted como abogado del presidente. Pues le estoy diciendo, creo absolutamente, ciegamente en la inocencia del presidente, en su buena fe. Y es a él al que le toca demostrar esa mala fe, esa mala conducta. No al contrario, aquí no funciona así. Aquí funciona es que si yo voy y denuncio de un delito a una persona, la fiscalía tiene que demostrar y yo tengo que también como denunciante ayudar a demostrar. No al contrario. Es decir, me robaron el carro. Bueno, demuéstrame que el carro era suyo. Sí, mire mis papeles y mire aquí está el video del día. Es que Leiva no ha denunciado. ¿Qué delito denunció Álvaro Leiva? Que el presidente Petro consume drogas, que es drogadicto, ¿eso no es un delito? Exacto. Leiva tenía que haber denunciado penal y disciplinariamente. No es un delito consumir drogas. Bueno, gracias por defender al presidente. Esa es mi teoría. Doctor Carranza, no, su teoría es diferente. Demuestren entonces que él lo dice, es que aquí no se puede. Pero ¿por qué tiene que demostrar algo que no es un delito? Es que yo sí estoy diciendo, él injurió y calumnió de forma agravada al presidente de la República. A él le toca demostrar que no lo injurió, no lo calumnió, a él. Y si usted me dice, Felipe, que es que la gente va a ir a decir... El Leiva tiene que demostrar déjeme terminar la idea, Néstor, por favor. Y entonces, Felipe, si usted me dice de forma anticipada que es que allá los escoltas van a ir a decir esto, o que Armando Benedetti dijo esto, o que van a hablar de las grabaciones de Benedetti y Laura Sarabia, le quiero decir una cosa. Mire que el propio Leiva ahora dice que esa charla que él tenía era una charla de suyo, era una charla privada. Sí. ¿Y acaso entonces Benedetti no le va a poder decir exactamente lo mismo? Yo en una charla con Sarabia digo lo que se me dé la gana porque era privada. Entonces hay un rasero diferente. No, si Benedetti habla con Sarabia... Ahí hay una diferencia, ¿no? Espero que hayan escuchado perfectamente a Felipe Zuleta, porque él dice, no, ahí sí hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Porque aplica para unos el rasero de Blue Radio y para otros no. Solamente porque quieren hundir al presidente Gustavo Petro. Ese es el cometido de los medios tradicionales de comunicación. Perdón, si Sarabia habla con Benedetti en una charla privada, entonces esa sí no es privada, pero si Leiva habla en una cafetería como señor presidente, entonces sí es privada. Acuérdese que parte del esquema de seguridad de doña Laura Sarabia en el tema de Marelvis Mesa están presos porque dijeron, no, sí, a nosotros nos dieron la orden y tal. Es que le pregunto, usted que es abogado inteligente y estudioso, sabe exactamente lo que yo le estoy preguntando. Cuando usted, la fiscal del caso, o el fiscal del caso coge a la seguridad del presidente, al jefe de la Casa Militar, entonces dice, usted les consta, ¿no?, que el presidente se desapareció en Florencia 2 días y que el presidente no sé qué. Sí, señor. Hagamos el ejercicio. Listo, sí, se perdió, digamos. En gracia de discusión. Sí, se perdió. Y... Bueno... ¿Y usted qué sabe que hay que hacer? Imagínese, todos los de la oposición que no fueron a debatir la reforma laboral son drogadictos y alcohólicos por no haber ido a debatir la reforma laboral a salir de este problema. No, profesor Carranza, usted no, claro, no ir a una reunión, no salir a una reunión, no vuelve drogadicto a nadie, por Dios. No, pero no es la reunión. A ver, usted dice... Ahí te contesté su pregunta, en gracia discusión. ¿Se perdió? Bueno, Felipe, sí. No, Felipe le pregunta por eso, porque de pronto, la pregunta de Felipe en el fondo es, de pronto a usted como abogado defensor del presidente Petro, le sale el tiro por la culata. Y le aclaro una cosa, no es el tema, la acusación no es que el presidente se perdió, la acusación es que el presidente en un viaje a La Guajira, no quiero repetir lo que dice Leiva, pero ¿se acuerda del episodio de una descarga escatológica? No me acuerdo de esto, y que lo diga, y... Es que las afirmaciones que no es delito. No, es que yo sigo... Es que a uno se le suelte el número 2 no es delito. No. Y entonces usted me dice, Leiva tendrá que demostrar ¿qué? Perdóneme, Néstor, nuestra discusión tiene que ser de toda la altura posible, porque estamos hablando del presidente, y eso era precisamente lo que Leiva quería, erosionar el respeto y la república. Yo no voy a entrar en ese debate con usted, pero sí le voy a contestar algo. Pues tienen que demostrarlo. Es que por eso los estoy denunciando.
Señora fiscal, revise que aquí atacaron la fe pública con discursos repugnantes, con afirmaciones bajas, sin sustento, públicamente, en vez de hacerlo ante las autoridades como corresponde, en vez de hacerlo realmente donde tenía que hacerlo. Si era una charla que quería tener con él, no tenía por qué publicarla en gracia de discusión. Pero aquí lo que buscan es erosionar la fe pública para construir un escenario posible para concertarse y poder hacer una sucesión de un poder democrático designado. Es eso lo que vamos a hacer. Y hagan el ejercicio que quieran, y le participo en el que quiera. Que fulano, ¿usted le consta que se drogó? No. ¿Usted lo vio drogándose? No. ¿Qué sustancia metió? Ninguna. Pero es que él no estaba. O sea, y le invito a que haga ese ejercicio. Mire. Felipe Zuleta dice al fondo, es que usted no sabe, ellos tampoco lo saben. Y posiblemente Álvaro Leiva menos. ¿Por qué? Porque no mostró ninguna prueba, porque no mostró ninguna evidencia. Pero pues los medios tradicionales siguen tergiversando y además siguen dando por válidas las cartas de Álvaro Leiva. Mire cómo le cuesta a ustedes hacer el mismo ejercicio. Entonces, los que no fueron al debate de la reforma laboral están rogando. No sé. Usted, pero no le gusta ese lleva ejercicio. años siendo profesor de derecho, doctor Carranza. Yo soy un hombre de derecho y de debate y de discusión, y le estoy diciendo, usted dice de una persona, pero hagamos una persona no es indicativo que toma tinto en un restaurante, sino es una pregunta hipotética académica. Y es una respuesta ¿Qué hipotética pasa bajo la gravedad del juramento cuando el esquema de seguridad, el jefe de la Casa Militar, etcétera, Laura Sarabia y Armando Benedetti, les pregunten, ¿usted le llevó droga al presidente de la República? ¿En qué condiciones de tiempo, modo y lugar de los que usted está hablando? Pues esas preguntas son maravillosas y esperemos que las formulen para ver esas respuestas, porque yo le voy a decir que no y usted me va a decir que sí. No, esperemos. Yo estoy haciéndole una pregunta hipotética a un académico. Y prepárese porque doctor ese viejito que tanto le gustó a usted la frase de Néstor, ese viejito no tiene dientes de leche. No, ese viejito no, ese es desocupado, digo Néstor. Bueno, no tiene dientes de leche. En las cafeterías. Ese señor no tiene dientes de leche. Doctor Carranza, no, y yo soy un hombre de guerra, por eso estoy acá. Le hago una pregunta. Yo soy un hombre de guerra y por eso estoy acá. Son las palabras con las que finaliza esa entrevista allí en Blue Radio, dejándole claro a Felipe Zuleta que en Colombia, en la justicia, en el derecho, se necesitan pruebas. Eso que mencionó en la última parte Felipe Zuleta de que Álvaro Leiva no tiene dientes de leche. Eso suena, ¿qué? Tal vez como a una posible amenaza, tal vez. Cuéntenme ustedes a través de los comentarios qué piensan de esta entrevista que concedió el abogado Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro, que recordemos en las últimas horas pues entabló una denuncia penal en contra de Álvaro Leiva por sedición, por traición a la patria, por golpe a la democracia. Así que quiero leerlos a ustedes y por supuesto espero que ojalá esta entrevista les haya dejado más que claro quiénes son los que siguen detrás de los micrófonos mintiendo, difamando. Lo que mencionaba el abogado es completamente cierto y es que Álvaro Leiva logró parte de su cometido y fue desestabilizar al país. Los medios tradicionales de comunicación ayudaron a eso y esperaremos también las respuestas de cómo avanza todo el tema en cuanto a Miguel Uribe Turbay y si en realidad posiblemente Álvaro Leiva, ex canciller, tiene o tuvo algo que ver con ese atentado en contra del senador del Centro Democrático. Los leo a todos a través de los comentarios. No olviden compartir, suscribirse, dejar su like. No olviden también, por favor, seguirnos a través de las redes y como siempre, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.